Buenos días, hermano Héctor. Saludo también a los hermanos y hermanas que puedan ver este video. Mi reflexión la hice en torno a una frase que me llamó mucho la atención en una clase y es la frase pronunciada por Jesús. Es Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase fue pronunciada por Jesús en un momento de intenso dolor y sufrimiento físico. La podemos encontrar en Mateo capítulo 27, versículo 46 y Marcos 15, versículo 34. Aquí Jesús hace alusión o hace cita del Salmo 22 de David. Este salmo fue escrito un poco más de 1000 años antes de vivir este martirio Jesús en la cruz. Por lo tanto, es una profecía mesiánica. En este salmo también podemos encontrar en el versículo 16, 17 y 18 otra profecía. Le voy a dar lectura. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Aquí Jesús era observado por los sacerdotes, eh, por mucha gente que le acusó y le rechazó en ese momento, pero también él vivió acá el momento en que los propios soldados repartieron sus vestimentas. Todo esto ya estaba escrito en el Salmo 22. Por lo tanto, es una profecía que se estaba cumpliendo. Para respaldarlo, esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 27, 35, donde dice: Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. También lo encontramos esto mismo en Marcos capítulo 15, versículo 24. Y también en Lucas. Hay tres profecías que Jesús dio a entender a sus discípulos antes de su martirio. Estas profecías están en Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Segunda profecía, Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23 dice: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Tercera profecía, Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19, dice: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí fue entregado Jesús a los gentiles, es decir, que salió de las puertas de Jerusalén para ser crucificado en el Gólgota. Crucificado aparte de una forma de castigo que practicaba el Imperio Romano en ese momento. No era una forma de castigo practicado por los hebreos, por el pueblo hebreo. Nos podemos hacer una pregunta: ¿a qué se refiere al sentirse abandonado Jesús? Bueno, el primer punto es la angustia psicológica, la lucha mental y el estrés que él sentía en ese momento. Pensemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, por lo tanto él sufrió totalmente y en plenitud todo el sufrimiento que cualquier ser humano puede sufrir. Él también se sintió abandonado por el juicio divino. El Hijo del Hombre fue abandonado por su Padre en ese instante para que se cumpliera la Escritura. Todo ese juicio cae sobre él. ¿Por qué también se sintió abandonado? Por la carga de nuestros pecados sobre él. La muerte del hombre. La muerte del hombre que por el pecado estábamos separados de Dios. Y esto lo encontramos en Gálatas, donde dice en el capítulo 3, versículo 13, dice: Maldito todo el que es colgado en un madero. Y en Hebreos, para citar solamente el detalle, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Qué podemos aprender de esto? De esta frase, de esto que vivió Jesús.
En Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Más adelante dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimiento y prueba, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, eh, en todo fue tentado Jesús. Y sobre el abandono en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice, no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. El abandono lo vivió Jesús, no nosotros. El abandono de nuestro Padre. Nosotros hoy en día gozamos de este privilegio gigante de poder acceder directamente a nuestro Dios, el cual Jesús vivió la soledad absoluta, el martirio absoluto, el dolor físico, mental y psicológico. Nosotros somos privilegiados, somos regaloneados por nuestro Dios en esta vida. Eso es, mis hermanos, que sean bendecidos con esta reflexión bíblica. Saludos a todos.